tres tipos de respuesta. Y Jesús todavía tiene tres tipos de respuesta para ti y para mí cuando estamos sufriendo. Uno, son sus palabras, sus promesas. Dos, su compasión, sus emociones. Y tercero, sus acciones poderosas. Versículos del 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. 3 veces Marta, María y las personas que fueron al funeral tenían la misma pregunta, la misma interrogante. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. María, la otra hermana, versículo 32, dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y no solo eso, sino las personas que fueron al funeral, versículo 37, decían, algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Ni Marta, ni María, ni las personas que fueron a ese funeral sabían qué estaba pasando. Ellos estaban totalmente confiados en que Jesús podía sanar gente. O sea, su fe era hasta ese punto. Ellos estaban angustiados. Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. No sé si ellos sabían o no que Jesús se demoró. Cuando los mensajeros llegaron, probablemente su hermano ya estaba muerto. Entonces, es una tristeza que ellos tienen. Cuando nosotros pasamos por situaciones dolorosas, es una respuesta normal. Es una respuesta normal preguntar, bueno, ¿y por qué pasa eso? ¿Por qué sucedió? Si hubiese pasado esto, si hubiera pasado esto, quizás no hubiera pasado esto. Pero nosotros no sabemos qué hubiera pasado. Dios no se enoja, Dios no se molesta cuando nosotros vamos a preguntarle por qué. Él nos compadece, Él nos entiende y Él está dispuesto a escucharte en este momento si tú tienes un dolor y no sabes por qué está sucediendo. Al igual que como ellos no entendían en ese momento qué estaba pasando, muchas veces nosotros no entendemos qué está pasando en ese momento. ¿Cuál es la respuesta que Jesús les da precisamente a las 3 personas o a los 3 grupos de personas? Vemos que fueron respuestas diferentes. La primera con Marta fue sus palabras, con sus promesas. Versículo 21 en adelante. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dice algo a Marta. Le dice, versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Jesús le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. ¿A qué se refiere Marta? Dios había prometido que un día todas las personas iban a resucitar. Daniel 12:3. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está hablando de la gente que murió. Los que duermen en el polvo de la tierra van a ser despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dios había prometido que un día, al final de los tiempos, iba a resucitar a todos. A los que creyeron en Él, a los que confiaron en Él, para vida eterna. Y a los que le rechazaron, para perdición eterna. Jesús le dice: Marta, tu hermano va a resucitar. Marta piensa, pues en aquel día, o sea, cuando llegue ese momento, al final de los tiempos, va a resucitar. Y Marta le dice: sí, yo sé que va a resucitar. En la resurrección, en el día postrero. O sea, en el último día, cuando Dios resucita a todos los muertos, en ese día Él va a resucitar. Marta conocía la Biblia. Marta sabía las promesas de Dios. La cosa con Marta es que ella necesitaba apropiarse, necesitaba esas promesas, hacerlas personales en su vida. Ella sabía que un día iba a venir la resurrección, pero ella necesitaba entender cómo eso la podía consolar en ese momento. Jesús le dice, versículo 25 y 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Marta dice: un día mi hermano va a resucitar. Un día, en el día postrero, en el día último, ¿verdad? Hay personas que dicen: bueno, un día lo voy a ver, un día en el cielo lo voy a ver, ¿verdad? Un día nos volveremos a encontrar con ese familiar o con esa persona que murió. Pero Jesús le dice: Marta, yo soy la resurrección en persona. Esa resurrección, ese poder de Dios para resucitar a los muertos,
soy yo aquí en este momento. Jesús estaba haciendo esto personal. No nada más un día en el futuro genérico, sino Marta, aquí en este momento. Yo soy la resurrección y la vida. Y le da una promesa importantísima. Dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta dice, bueno, un día va a resucitar. Jesús le dice, Marta, yo soy la resurrección. Yo te voy a asegurar, yo te garantizo que tu hermano va a volver a vivir. El que esté en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Creemos que un día Dios va a traer a esas personas del cielo y les va a dar cuerpos nuevos, cuerpos inmortales, los va a resucitar y vamos a estar juntos para siempre. Es una promesa de mucho aliento y de mucho gozo. Y dice más adelante el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. La promesa del versículo 25 es para darnos consuelo de las personas que ya murieron. Pero la del versículo 26 es para nosotros los que todavía vivimos. Todos en mayor o menor medida le tenemos miedo a la muerte, es algo normal. Tenemos miedo a la muerte, a morir, a lo desconocido. Ahora que estamos en esta pandemia, hay temor, obviamente, hay miedo en el corazón de algunas personas. Oye, ¿qué pasa si me muero? Y aún nosotros, ¿verdad? Yo no me quisiera morir y yo sé que ninguno de ustedes se quisiera morir. Pero Jesús dice que en este momento, en el aquí y en el ahora, no tenemos que temer, no tenemos que tener miedo, porque Él dice que todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Significa, la muerte no va a tener la última palabra sobre aquellos que creen en Jesús. La muerte no va a ganar, la muerte no va a durar para siempre, la muerte no es lo último que va a pasar con nosotros. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y dice, ¿crees esto? Yo te pregunto a ti, si estás viendo esto en tu casa, ¿tú crees esto? ¿Tú crees en Jesús? ¿Tú confías en Él? ¿Crees lo que Él está diciendo, que Él es la resurrección y la vida? Todo depende de que tú creas esto que Él está diciendo. Dice Jesús, el que cree en mí, aunque sea muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Si tú no confías en Él, esa promesa no es para ti, lo siento. Pero si tú crees en Jesús, si tú crees estas palabras que estás escuchando en este momento, Jesús te promete que la muerte no va a durar para siempre, que no te va a afectar toda la eternidad, que un día vas a volver a vivir con Él y con todos aquellos que murieron confiando en Él. Es una promesa muy grande y muy maravillosa. Y Marta le dice, versículo 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo.